nombre de la IAB quería daros las gracias por asistir a este quinto estudio de marketing móvil. Yo soy Daniel Sheikh, soy el director general de Yox Spain y miembro de la Junta de la IAB. Vale, en concreto, mi puesto dentro de la Junta es velar por el sector móvil, por eso estoy aquí haciendo la introducción de este estudio. A mi izquierda primero tenemos a Javier Clark, que es director de Mobile y New Business de la IAB, y el siguiente es Felipe Romero, que es socio director de The Cocktail Analysis, que es la empresa que se ha encargado de realizar este estudio. Como os he dicho anteriormente, este es el quinto estudio de marketing móvil. Tengo que gritar aquí, yo creo. Que es el quinto estudio de marketing móvil que hace la IAB. Eso simplemente demuestra el interés que tiene la IAB por este sector y el marketing móvil. Que también por una parte es normal, considerando cómo el móvil ha cambiado todas nuestras vidas a diario y además las posibilidades que permite para interactuar con usuarios y clientes. Entonces, sin más allá, este es el índice del estudio. Primero, Felipe os contará sobre los objetivos y la metodología que se ha hecho para realizar el estudio, y después Javier nos contará más en detalle de cada apartado, y después finalizará con unas conclusiones muy impactantes. Como siempre, al terminar habrá una ronda de preguntas, cualquier cosa que queráis le podéis preguntar. ¿Vale? Felipe, cuando quieras. Hola, buenos días a todos, gracias por la asistencia. La verdad tengo dudas si nos escucháis bien. O sea, yo veo ruido, veo las caras, pero tengo mis dudas si somos capaces de hacernos entender con la escandalera. Pero, en todo caso, si veis que no, miradnos cara rara, por favor, y demás, ¿vale? Objetivos y metodología. Bueno, como decía Dani antes, quinta ola, que ya es bastante, es decir, pocos estudios hay que vayan acumulando tanto histórico a lo largo del tiempo. Esto lo que nos hace es tratar de respetar, en términos de objetivo de información, los objetivos que ya hemos cubierto en olas anteriores para ir analizando la evolución. En este sentido os hablaremos de cómo han ido evolucionando, por ejemplo, la penetración de distintos dispositivos, algunas pautas de ISO, cómo han ido evolucionando a lo largo de estos años. Un aspecto en el cual hemos querido profundizar este año es el tipo de consumo en función de la conexión, sea navegación o sea aplicación. Trabajaremos, os contará Javier más detalle acerca de cuáles son la percepción del usuario sobre distintas herramientas de mobile marketing. Profundizaremos en el mundo, digamos, en los distintos tipos de uso que se realizan en función del distinto tipo de dispositivo. Hemos avanzado tanto, digamos, en términos de penetración, que ya hablar de smartphone en sí mismo no tiene sentido. Es decir, al final los distintos tipos de dispositivos generan distintas oportunidades de uso, y veréis que según tipo de dispositivo, según tipo de gama de dispositivo, los usos que vienen realizando los usuarios son realmente distintos. Os hablaremos brevemente de un fenómeno emergente, que es el Internet de las Cosas, cómo desde la perspectiva del usuario, digamos a un nivel muy descriptivo aún, como primer año que lo abordamos, es percibida la conectividad a través de las gafas, a través del reloj, a través de los vehículos, a través del frigorífico. Tenemos unos 4 datos de alto nivel para ver cómo son percibidos desde la perspectiva del usuario, qué afectación tienen, y también hablaremos de las posibles tendencias de negocio en un futuro más o menos próximo o cercano, ¿vale? En términos metodológicos, la metodología que hemos utilizado es un estudio cuantitativo, basado en un panel online, ¿vale? La muestra que trabajábamos era una población de algo más de 1000 personas, 1048 casos, entre 18 y 55 años. ¿Qué quiere decir esto? Esto es población internauta último día. Para que tengáis el dato en la cabeza, y esto es importante siempre a la hora de leer los resultados del informe, con esta población lo que estamos hablando es la población representativa de Internet, de usuarios de Internet en España en el día de ayer según EGM. No estamos hablando de lo representativo del conjunto de la población española, ¿vale? Estamos hablando del perfil relativamente más avanzado de internautas de usuarios de Internet, que viene a significar el 60% de la población general, ¿vale? En esta franja de edad. Que no son datos representativos del conjunto de la población, sino de la población internauta último día. El trabajo de campo lo hicimos en el mes de julio, en septiembre procesamos los datos, o sea, en agosto procesamos los datos, en septiembre tenéis el informe de resultados. Son datos bastante fresquitos, vienen, digamos, elaborados con cierta agilidad. El tamaño muestral es 1050 casos, 1048, lo cual significa un error muestral del 3%. ¿Qué significa un error muestral del 3%? Que no estáis acostumbrados también a datos de investigación. Significa que cuando os demos un dato,
ese dato coincide con la realidad de este universo, en el peor de los casos 3 puntos por encima o 3 puntos por abajo. O sea, si damos un 48, la realidad es o es un 51 o es un 45 en el peor de los casos, ¿vale? Para que tengáis la panorámica. Esto es para el total de la población, para la muestra móvil, o sea, para aquellos que se conectan a internet al menos en el último mes, estamos hablando de 908 casos, el nivel de confianza en este caso es de un 3,3, o sea, es lo mismo que os decía del 3% anterior, y para tablet, que veréis que hay un enfoque importante en usuarios de tablet, el margen de error es de un 4,9, ¿vale? Si os damos un 50%, significa que en el peor de los casos es un 55 o un 45, ¿vale? Dicho esto, para crear un poco el marco, entra Javier a contaros los principales resultados del estudio. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos directamente ya con los resultados. Empezamos por el equipamiento tecnológico y la conectividad. Lo primero que hemos visto este año, ¿se oye bien? Sí. Lo primero que hemos visto este año es que el móvil, bueno, sigue con un 100% de penetración. Portátil y PC sufren un pequeño estancamiento, vamos a ir viendo cómo ha sido su evolución en los últimos años, pero apenas salen ya de ese 75-80%. Llama la atención consola de sobremesa, este año lo hemos empezado a medir porque empezamos a considerar que la consola de sobremesa y la televisión conectada empiezan a estar en el mismo mundo. Aparte de la consola de sobremesa, hemos visto también la consola portátil, vemos que hay un 55 y un 41% de penetración, apenas hay diferencia entre si es una consola portátil o de sobremesa. En medio vemos... A ver, ¿se oye ahora? Vale, mira, lo cojo así. Lo cojo así. En el caso de la tablet vemos que ha habido un crecimiento espectacular, ha subido de un 23 a un 43%, hablamos de que estamos cerca de que 1 de cada 2 usuarios tienen una tablet. Nos ha llamado la atención el caso del e-reader, pensábamos que era un dispositivo que estaba superado ya por la tablet y por el smartphone, y sin embargo ha subido de un 23 a un 28%. Si además vemos cómo estaba hace un par de años, estaba en un 10%, es decir, es un dispositivo que sigue teniendo fuerza en el mercado. Y por último vemos televisión en internet o televisión con internet integrado, que ha subido muy poquito este año. Pensábamos que iba a haber subido más. Suponemos que tiene que ver el tema de que no hay mucha subvención de terminales en el sentido de televisión, y por eso está avanzando todavía poco a poco. Cuando vemos la evolución de este equipamiento tecnológico sin entrar a lo que es el smartphone, vemos ahí en la parte de arriba como portátil y PC están en esa fase de estancamiento, apenas hay variación desde hace 5 años. Y en la parte de abajo vemos estos nuevos dispositivos como irrumpen, en el caso de la tablet ya alcanzando el 43% y situándose ahí en esa tercera posición. Y luego el e-reader y la Smart TV, ¿no? La Smart TV todavía creemos que vamos a ir viendo cambios en los años venideros. Cuando hacemos esta foto en lo que son los móviles, vemos la penetración que tiene ya el smartphone, que es ya una penetración de un 80%, 8 de cada 10 usuarios, que es un crecimiento ya imparable. Hace un par de años llegamos a ese punto de inflexión donde coincidían móviles básicos y smartphone, y en apenas un par de años hemos pasado de un 40 a un 80%. Hemos querido ver también este año si había diferencias, esto es algo que va a ir saliendo a lo largo de todo el estudio, si hay diferencias de consumo cuando el terminal del móvil tiene un tipo de funcionalidad alta, media o baja. En este caso, en esta primera foto, vemos que un 30%, un 29% son móviles de gama alta, un 32%, bastante empatado, están los móviles de gama media, y un grueso importante, un 40% de móviles de gama baja. Este dato de crecimiento por población de edad también es interesante para ver que el crecimiento no ha sido porque haya despuntado el crecimiento móvil en un grupo, en un nicho concreto del mercado, sino que ha habido un crecimiento homogéneo. De hecho, como podéis ver, los crecimientos son bastante similares. En el caso de la franja 18-35 prácticamente ya se ha tocado techo, estamos hablando de 9 de cada 10 usuarios. Y en la franja de 36 hasta 55, pues estamos hablando ya de 7 de cada 10 usuarios, ¿no? Lo cual es una penetración, sobre todo para estas franjas de edad, comparándolo con el año anterior, bastante importante. Cuando hemos hecho la foto en cuanto a marcas de fabricantes y así sacar también la extrapolación del sistema operativo, pues vemos que Samsung sigue creciendo año tras año, ya está en un 42% de lo que es el mercado. Ha habido un crecimiento importante también de los terminales de Sony,
y ha caído Apple, que este año se sitúa por primera vez en tercera posición. El año pasado estaba en segunda. También ha subido LG, su cuota de mercado es de un 9%, pero en un año ha pasado de un 3 a un 9, ha triplicado. Luego vemos un trío de terminales que han caído los tres: HTC, Nokia y BlackBerry han caído en cuota de mercado. Por último, Huawei, que se mantiene, y otros, que son otras marcas, como por ejemplo todos los terminales que están viniendo de China, pues ha crecido un punto porcentual. Cuando esta foto de fabricantes la estamos llevando a sistema operativo, lo que vemos es que prácticamente ya todo el mercado es Android. 8 de cada 10 usuarios están utilizando Android. iPhone o iOS se ha quedado en un 11%, BlackBerry ha caído a un 5%, Windows se mantiene y Symbian, lógicamente, es un sistema operativo que ya está en desuso o que no va a seguir desarrollándose, pues ha pasado un 7 a un 2%. Hemos querido también saber cómo acceden a Internet los usuarios y qué papel está ocupando el móvil en ese esquema de multidispositivo. Vemos que el portátil ha caído de un 92 a un 88% el acceso diario, y el smartphone a su vez ha subido de un 77 a un 86, es decir, ya hablamos de que el smartphone y el portátil son el punto de acceso principal a Internet a diario. En un tercer lugar vemos la tablet, que con un 45% de uso de Internet diario se mantiene, apenas ha habido variación con respecto al año pasado, y básicamente es porque su uso lo asociamos más sobre todo a un uso relacionado con el PC. No es un uso tanto relacionado con el móvil o con movilidad, sino que viene a ser un uso más sustitutivo del consumo PC en el hogar. Luego vemos en cuarta posición televisión con Internet integrado. En este caso quiero resaltar no tanto el dato diario como el dato diario y semanal sumado. Como vemos ahí, más de la mitad, 1 de cada 2 usuarios está utilizando Internet a la hora de conectar o de ver la televisión. Y por último, otro dato que nos ha llamado la atención es que no hay diferencias entre consola de sobremesa y consola portátil a la hora de acceder a Internet, ¿no? Un 10 frente a un 9, un 17 frente a un 16, prácticamente los consumos son similares, a pesar de que uno se entiende que goza del Internet, del wifi de la casa, y el otro está tirando de conectividad. Tras este primer bloque de equipamiento tecnológico, lo que hemos visto es cómo está el mercado ahora mismo a nivel de penetración, a nivel de cómo está usando estos dispositivos, y ahora queremos profundizar en cómo se utiliza Internet, principalmente en el móvil y en la tablet. Internet en el móvil, lo primero que hemos querido saber es si había diferencias entre usuarios de móviles de gama baja y usuarios de móviles de gama alta. Esto es una constante que va a salir durante todo el estudio. Los usuarios de gama alta son más consumidores que el resto de usuarios, ¿no? Aquí vemos los datos, las horas de navegación diaria en los móviles de gama alta es de 2 horas 42 minutos. Cuando nos vamos a los móviles de gama baja son 2 horas 6 minutos, es casi media hora de diferencia, que para esta serie de minutos es un porcentaje importante. Vemos también que los móviles de gama alta se conectan más a Wi-Fi 3G de manera indistinta. Son también usuarios que suelen tener tablet, vemos como de un 61 a un 39 de diferencias, e incluso vemos también que hay mayor penetración de Smart TV entre usuarios que tienen estos móviles de gama alta. Cuando analizamos ese tipo de consumo diario, vemos que entre ese 86% de usuarios que se conecta a Internet utilizando el móvil, la media de tiempo que pasan en Internet es de 2 horas y media, siendo habiendo un 78%, prácticamente 8 de cada 10 usuarios, que están pasando más de 1 hora conectados a Internet dentro del móvil, ¿no? Ahí podéis ver más detallado cómo es la estratificación, pero básicamente 2 horas y media, y casi el 80% pasa más de 1 hora. Cuando vemos que en ese tiempo a qué están dedicándose, que para qué están utilizando el móvil, vemos que empezamos por la parte de la derecha. Prácticamente la mitad del tiempo es a lo que hemos querido llamar, porque ya entramos en un terreno donde se solapan conceptos, comunicación social. ¿Por qué lo hemos querido llamar así? Porque ahí estamos incluyendo la mensajería instantánea o chat, el WhatsApp, Line, etcétera. No hay que olvidar que son sustitutivos también del SMS, con lo cual hay quien podría decir que parte de eso debería ir al grupo principal de teléfonos llamadas, pero bueno, básicamente lo hemos agrupado en mensajería instantánea, chat, redes sociales y correo electrónico bajo un subgrupo llamado comunicación social, y que ya está aglutinando la mitad del consumo diario de Internet en el móvil. Vemos que un 14% utiliza Internet para navegar,
un 16 para llamadas, es decir, ya prácticamente es parejo el tiempo que pasas navegando por internet a que pasas llamando, que era el uso original del teléfono, y un 20% que están dedicándose a temas lúdicos, desde juegos a música o a contenidos. Esta es una de las grandes sorpresas que hemos visto este año y que es uno de los grandes titulares de este estudio. Por primera vez, mirar cómo era el año pasado, a través de aplicaciones se accedía a Internet el año pasado un 41% y este año hemos pasado un 71%. Es decir, llevamos 5 años estudiando el mercado móvil, pero este es el primer año donde nos sale que aplicaciones tiene ya la penetración y la madurez para ser el punto de acceso a Internet, al igual que lo que es el navegador. El año pasado era un 76-41, estaba muy focalizado, muy polarizado. Este año ya se ha igualado 72-71. Podemos decir que es ahora cuando empezamos a ver que hay un mercado maduro para todo el negocio relacionado con aplicaciones, porque hasta el año pasado no era ni la mitad de los usuarios en el market share. No solo acceden más a través de aplicaciones, sino como hemos visto al principio, la penetración del smartphone ha pasado del 59 al 80, con lo cual son más usuarios y además utilizando más aplicaciones en móvil. Por último, vemos que el acceso a través del portal del operador, el comúnmente llamado Mundo On Portal, pues sigue bajando. El año pasado era un 15%, este año está en un 9%. Hemos querido ver, en ese primer gráfico anterior habéis visto cómo estratificábamos las acciones dentro de Internet en el móvil. Ahora hemos querido hacer una foto un poquito más al detalle de qué tipo de consumo tienen este tipo de actividades. Lo primero que vemos es que las actividades sociales ocupan el 88% del tiempo que pasa el usuario a diario, de actividad diario en Internet, en el móvil. La mensajería instantánea es la número 1, prácticamente empatada con correo electrónico. Y un pasito un poco por detrás están las redes sociales con un 61% que lo consulta a diario o un 18% semanal, ¿no? Hablamos ya de un grueso importante de usuarios que conectan redes sociales todas las semanas. Luego pasamos a un segundo subgrupo donde, bueno, hay categorías que aquí estábamos midiendo el año pasado, por eso podéis ver la comparativa con la columna de la derecha, pero hay categorías que año a año vamos incorporando un poco en función de la realidad del mercado. En este caso, este año hemos incorporado escuchar música y la categoría de moda, porque moda es uno de los sectores que parecía más dormido en cuanto a nuevas tecnologías, pero con toda la irrupción del digital signage y con la apuesta a las nuevas tecnologías, las redes sociales, el comercio electrónico, etcétera, pues se están incorporando y con bastante velocidad. De hecho, es curioso ya el dato de que sin apenas saber tampoco mucho en el mercado, ya hay un 7% de usuarios que está pasando su tiempo en Internet móvil consultando temas de moda. Por supuesto, el principal tema dominante es consultar noticias y deportes, ocupa un 37% del tiempo diario, y luego vemos en menor medida juegos, escuchar música o contenidos de televisión y vídeo, ¿no? En este sentido, destacar que juegos ocupa el segundo lugar, ya que, como luego veremos en tablet, se invierten esas posiciones cuando vamos a las actividades en tablet. Tenemos estas actividades sociales, lúdicas, tenemos también actividades consultivas y actividades funcionales. Como veis, el dato de consulta a diario en este tipo de actividad es mucho menor. Eso no significa que haya que compararlo con los datos anteriores, es decir, hay un tipo de actividad que es más de consumo diario y hay un tipo de actividad que es más de consumo semanal, mensual, periódico o incluso puntual, ¿no? Hablamos de temas como guías de viajes y transportes, un site o una aplicación, una marca en concreto, restaurantes, alimentación, temas de salud o bienestar o libros o formación profesional. En este caso, más que fijarnos en el dato de consumo diario, lo hemos hecho al revés. Hemos hecho el dato de quién ha usado alguna vez uno de estos categorías, ya que es un tipo de categoría que por su naturaleza se consulta en un momento muy concreto y pasa mucho tiempo hasta que se vuelve a consultar. En este caso vemos que ya hay un 80% de usuarios que ha utilizado Internet en el móvil para temas de guías, viajes y transportes, o un 78%, que es un dato bastante interesante, que ha interactuado con el espacio de una marca concreto dentro de Internet con su móvil. En la categoría de actividades funcionales baja un poco este baremo, pero encontramos banca electrónica y finanzas con un 72% o comprar productos y cupones que están en un 66%. Esto es lo que os comentaba antes, cuando los ponemos los cuadros en el mismo plano y comparamos, pues nos salen datos que quizás no haya que poner en el mismo nivel.
por un lado esas dos primeras categorías, que son categorías que predomina el uso diario, por el otro lado un tipo de categorías donde lo que predomina es el uso puntual. Hemos visto esto en Internet en el móvil, vamos a pasar a verlo ahora Internet en lo que es la tablet. En la tablet vemos que la media de consumo es menor, hablábamos antes de 2 horas y media en el móvil, aquí hablamos de 2 horas 6 minutos, y el grueso de gente que pasa más de 1 hora es un 73%, en móvil era un 78%, pero prácticamente son consumos que ya empiezan a estar bastante parejos. Este es también un dato bastante interesante, como vemos el punto de acceso a Internet. Aquí todavía no se ha producido esa homogeneización que veíamos en smartphone, donde prácticamente se entraba ya a través de navegador o a través de aplicación. Aquí todavía predomina el navegador, pero si vemos cómo es el crecimiento respecto al año anterior, el dato es bastante abrumador. Hemos doblado el número de usuarios que entran a través de aplicaciones en tablet y ha pasado de un 31 a un 62%. A su vez, navegador ha caído un poco, de un 93 a un 82%. Creemos que a medida que vaya habiendo mayor penetración de tablets y a medida que vaya madurando el mercado, esto también la tendencia va a ser a igualarse. Cuando hemos visto la foto a qué dedican también este tipo de actividades, vemos que la principal diferencia son las categorías sociales. Principalmente el WhatsApp o la mensajería instantánea en tablet pierde protagonismo. Vemos que pasa al tercer lugar dentro de la categoría social, el correo electrónico pasa a ser la actividad predominante, incluso redes sociales se utiliza bastante más que lo que es la mensajería instantánea. Como veíamos antes en móvil, era más de un 80% que se utilizaban categorías sociales, aquí baja un 49% en el momento en que quitamos el tema de la mensajería. En actividades lúdicas vemos que hay bastantes similitudes con lo que es el consumo en smartphone y lo que os comentaba, la principal diferencia es que en smartphone noticias y deportes es el número 1 y juegos es el 2 y aquí se invierte, aquí hay mayor consumo de juegos antes de que noticias y deportes. También llama la atención la categoría de moda. En móviles veíamos que ya hay un 7% de usuarios que consumen a diario temas de moda en internet móvil y en tablet es un 8%. Son consumos bastante similares, con lo cual creemos que ahí hay un nicho todavía importante e interesante para explotar. En el tema de labores consultivas y funcionales, en móvil hablábamos de un 17-17, aquí hablamos de un 22-15, apenas hay diferencias también. Y nuevamente me voy a la columna de la derecha, donde vemos quién alguna vez ha utilizado alguna de estas categorías y vemos que los consumos son mayores que lo que ha sido en smartphone y que categorías como por ejemplo libros o formación profesional aquí cogen bastante mayor relevancia que lo que era en el móvil, ¿no? Temas de salud o bienestar, también vamos a ver luego porque hay datos bastante interesantes, pero vemos que ya hay 8 de cada 10 usuarios han utilizado temas de salud dentro de lo que es Internet de la tablet. Cuando hacemos esta comparativa de smartphone versus tablet, pues lo que os comentaba, ¿no? La principal diferencia es la categoría social. En el momento en que está WhatsApp cambia esos baremos, pero en las categorías lúdicas, consultivas o funcionales apenas hay diferencia, ¿no? El tipo de consumo parece que está dentro de los mismos límites. Y cuando hemos querido también, por saber el Wi-Fi y el 3G, un poco cómo tener esa foto del mercado, qué tipo de usuario usa más qué, lo que vemos es que el usuario mobile utiliza Wi-Fi y 3G indistintamente de una manera abrumadora, mientras que en el caso de la tablet utilizan principalmente solo Wi-Fi, ¿no? Aquí estamos hablando de muchas tablets que principalmente no tienen conectividad 3G y es todo un núcleo de mercado que tendremos que tener en cuenta a la hora de enfocar nuestra estrategia. Ahora en este bloque vamos a ver diferentes aspectos relacionados con la publicidad y el mobile marketing. Hemos empezado con un primer bloque que preguntaba concretamente sobre formatos publicitarios. Esta era una pregunta complicada de hacer porque los 1000 usuarios online que responden a la encuesta no son de este mercado, no tienen conocimientos específicos. De tal manera que tuvimos que hacer un resumen, como el que os muestro ahora mismo, de qué tipo de anuncios hemos evaluado y cómo se los hemos mostrado. Hemos mostrado anuncios de texto, lo que es un banner, lo que es un anuncio en pantalla completa, lo que es un anuncio interactivo y lo que es un vídeo. Y a partir de aquí hemos preguntado qué formatos son más conocidos, cuáles son más cómodos y qué es lo que el usuario quiere que haya después de que haga un clic en el anuncio.
Lo primero la primera conclusión que llama la atención es que en formatos más conocidos hay diferencias entre usuarios móviles y tablets. Veíamos que en actividades no hay muchas diferencias y sin embargo luego cuando hablamos de publicidad hay bastantes. Hasta el punto de que en el móvil el anuncio de texto es el tercero más conocido y en tablet el anuncio de texto es el primero más conocido, ¿no? Son diferencias que asociamos sobre todo a que la tablet viene a tener un consumo más relacionado con PC en el hogar, mientras el móvil tiene un consumo diferente, más relacionado con movilidad o con una información concreta o un site adaptado. Cuando vemos qué formatos son los más cómodos, el formato de texto, o sea, al final lo que vemos es que los formatos, cuanto más integrados y menos interrumpan la experiencia de usuario, mejor aceptación tienen. El formato de texto es el que resulta más cómodo, un 29% en mobile, pero un 41% en tablet, es decir, en tablet se acentúa esa preferencia por el anuncio de texto y luego, a medida que vamos ganando complejidad, va cayendo la comodidad. El anuncio en banner, el anuncio en pantalla completa, el anuncio interactivo y el anuncio de vídeo. Por último, también hemos querido preguntar qué es lo que quieren hacer cuando hay un clic y hemos puesto, como siempre, a recibir cupones o descuentos ocupa un lugar predominante en cualquier tipo de encuesta que hagas, un 59-57%, pero ir a la web de la marca es lo segundo más demandado. Muchas veces nos comemos la cabeza con qué es lo que podemos hacer tras un anuncio y al final el usuario, un 45 o un 43%, lo que quiere es quiere ir a la web de la marca, no quiere descargar contenidos, ni aplicaciones, ni jugar, ni interactuar, quiere ir a la información concreta. Como habéis visto, dentro de formatos habíamos excluido emailing, porque en el momento en que metías emailing en esa encrucijada se complicaba mucho el discurso, lo hemos metido mejor como un subapartado. Y hemos hecho un par de preguntas, principalmente saber cómo es el consumo de email. Ya hay un 78% de internautas que ven su correo a diario al menos una vez a la semana, ha crecido 19 puntos porcentuales, es un crecimiento bastante importante, y están recibiendo correos de los que soy clientes o descuentos sobre servicios relacionados con ocio, es decir, información de la que soy cliente, fidelización, como vemos en el top 3 newsletter, y por otro lado temas de precios, como vemos en el punto 2 y el 4, descuentos o outlets de descuentos, ¿no? Eso es lo que está reclamando el usuario. Pero también hemos querido saber qué se podía hacer por parte de las marcas para mejorar en esas estrategias de emailing, y hemos preguntado qué es lo que les gustaría que hicieran estos emailing, estas campañas, y lo que el usuario está demandando principalmente es mayor targetización y mayor personalización. Es decir, el usuario está queriendo que le hablemos con nombre y apellido, sabiendo qué es lo que quiere y no le hagamos perder el tiempo. Todo esto nos parece interesante porque entra también dentro de otro debate que no tocaremos aquí ahora, pero que es todo el tema de la privacidad, las cookies y cómo el tema de que los usuarios en el fondo quieren que algo de su información le rastres para ahorrarles tiempos y para facilitar la información que apunte a él directamente, ¿no? Entramos en un bloque bastante importante, que es el bloque de aplicaciones, y lo primero que hemos querido saber es qué tipo de experiencia gusta más en aplicaciones y qué tipo de experiencia gusta más en navegador. Y básicamente navegar en aplicaciones resulta más fácil, resulta más inmediato, resulta más rápido, se adapta mejor a mis necesidades e incluso recuerda mis preferencias de navegación. Es decir, prácticamente la aplicación para el usuario lo tiene todo. ¿Qué es lo que no tiene? Pues esos dos puntos que vemos abajo. Información más específica o adicional, o cuando esté buscando toda la información que exista sobre algo concreto. Ahí el usuario entiende que el navegador es su ecosistema. Y bueno, entiende que su ecosistema predilecto no, vemos que está bastante repartido, 34-38, 32-32, pero en el resto de categorías gana aplicaciones. Hemos querido también saber cuántas aplicaciones o cómo están usando las aplicaciones los usuarios. Vemos que es otro dato relevante con respecto al año pasado. El año pasado tablet tenía 31 aplicaciones de media, el smartphone 24, y este año todo se está homogeneizando, ¿no? La media de aplicaciones en smartphone es de 22, en tablet es de 21, en ambos ha caído, pero entendemos que se va igualando y hemos pasado una fase de prospección a una fase ya un poco más de madurez, y un 71% en mobile o 62% en tablet están usando ya aplicaciones, ¿no? Vemos que es un crecimiento espectacular con respecto al año pasado.
¿Qué aplicaciones? Esto es respuesta espontánea. Hemos preguntado ¿qué aplicación es la que tienes? Dinos lo que se te venga a la cabeza. WhatsApp, evidentemente, ocupa el número 1, un 70% ya de usuarios. Facebook y Twitter están ocupando el 2 y el 3, estoy hablando de mobile. Y llama, por ejemplo, la atención Line, que lo vemos ahí con un 15% ya de penetración con lo pronto que ha penetrado Line en el mercado con el dominio que estaba teniendo WhatsApp, ¿no? En el caso de las aplicaciones en tablet, Facebook predomina, Twitter cae un poquito, juegos es una categoría que adquiere bastante más relevancia dentro de tablet y WhatsApp evidentemente cae a una categoría, un 9%, cae en lo que es la clasificación. Llama la atención ahí al final Candy Crush, que ha sido una respuesta espontánea del 5% de los usuarios. Viendo las actividades que hemos comentado antes, qué actividades se hacían en mobile, qué actividades se hacían en tablet, hemos querido ahora indagar cuando hacen esas actividades, si lo hacen a través de aplicación o lo hacen a través de navegador. Lo que estamos viendo es todas las categorías sociales se asocian con el uso de aplicación, principalmente por lo que hablábamos de rapidez, de facilidad, de recordar mis settings y también por el entorno privado que supone el smartphone. Sigue predominando la aplicación. Sigue predominando lo que es la aplicación en juegos, en consumo de música, que también nos parece un dato relevante. Y sin embargo, en contenidos, aquí ya entra el infotainment, el contenido de prensa, se iguala, navegador, aplicación 5130 o en moda, que ya directamente se polariza en navegador. Eso también nos da una pista de que hay un nicho de negocio que podemos todavía explotar, ¿no? Lo que es aplicaciones de moda. En tablet estas diferencias, apenas hay diferencias, simplemente baja un poco el tipo de consumo, pero también se sigue prefiriendo para aplicación un tipo de actividad antes que otra. Sin embargo, cuando vamos a las acciones que tienen más relación con consulta puntual o que tienen relación con temas, labores consultivos, funcionales, temas concretos en un momento dado, es la página web todavía la que está ganando. En libros o formación profesional, la aplicación se ha hecho un pequeño nicho y ahí, incluso en tablets está ganando la aplicación, en libros o formación profesional, pero en el resto de categorías todavía está dominando el navegador. En el caso de categorías funcionales, un dato que también llama la atención es el tema de banca. Banca es un tipo de servicio que yo necesito que sea muy privado, muy controlado, con mis settings, etcétera, y sin embargo todavía vemos que hay una preferencia por el navegador importante, ¿no? Creemos que a medida que se vayan afinando las estrategias en aplicaciones de banca, esto se irá polarizando hacia el lado de la aplicación. Hemos preguntado también si se está pagando o no se está pagando por las aplicaciones. Vemos que ya hay un 35% de usuarios que están pagando por aplicaciones, pero cuando preguntamos cuál es el modelo de pago preferido, vemos que pagar por la aplicación en general tiene una aceptación de un 12% de usuarios. El modelo que se prefiere es el de publicidad, el de gratis con publicidad, un 54%, o el freemium, que es un 34%. Esta foto, si la hacemos entre usuarios que han pagado y los que no han pagado, se polariza bastante, en el sentido de que los que han pagado un 26% les gusta el modelo de pago, mientras que entre los que no han pagado nunca, el modelo de pago prácticamente no lo quieren oír. Esta foto o esta serie de temas que hemos estado viendo de aplicaciones divididos por tipo de gama de terminal, lo que os comentaba, vemos que a mayor calidad del terminal se tienen mayor número de aplicaciones instaladas, se paga más por estas aplicaciones, se consume más todas las categorías sociales, y quizás en las funcionales y consultivas es donde vemos que se iguala un poco, pero tampoco, ¿no? En definitiva, mayor gama de terminal, mayor consumo en todos los sentidos. Esto será interesante cuando en nuestras estrategias indaguemos en qué tipo de terminales están consumiendo nuestros servicios. Entramos en un bloque de conexión del mundo offline y digital. Llevamos ya un tiempo diciendo desde IAB que el protagonismo del futuro del negocio móvil ya no está tanto dentro de lo que es la pantalla del móvil, sino que empieza a estar en el móvil como herramienta que une diferentes mundos, ¿no? En ese sentido nos encontramos con herramientas como geolocalización, como el escaneo de códigos, QR o como el NFC.
Respecto a la geolocalización, vemos que hay un 21% de usuarios que ya lo está usando habitualmente, cifra que sube más a un 65% de usuarios que lo ha usado en alguna ocasión. Es decir, tiene ya bastante aceptación. Dentro de lo que es baremos de recomendación, tiene una media de un 6,5, el 56% de los usuarios se declaran promotores o promocionarían lo que es un servicio de geolocalización, y cuando vemos en la columna a la derecha, entre los que no lo han usado, cuáles son esos frenos, realmente no vemos ningún freno. Hay un 69% de usuarios que sí lo usaría, quizás el problema es que no ha tenido la oportunidad o el valor añadido para utilizarlo. Dentro de este concepto de geolocalización hemos querido indagar un poquito más en cuanto a concepto de búsqueda filtradas por geolocalización. Cae de un 6,5 a un 6,2 la valoración, pero bueno, vemos que hay un interés alto en prácticamente la mitad de los usuarios. 1 de cada 2 sí tiene interés en que se le busque una filtrada por geolocalización. Prácticamente, columna de la izquierda, por tema de facilidad, y la principal barrera es el tema de privacidad. Un 27% no quiere hacer eso por temas de que no le gusta que sepan dónde está su ubicación. Aquí aventuramos que tiene más que ver con el desconocimiento de cómo funciona la geolocalización que realmente con un miedo real, porque eso no va a ocurrir, ¿no? Cuando analizamos el escaneo de códigos, un 14% de usuarios ya usa habitualmente el escaneo de códigos y un 60, un 59% lo ha usado en alguna ocasión. Es un dato también bastante interesante de la penetración que tiene ya el escaneo. Tiene una aceptación similar a la geolocalización de un 6,5, hay un 52% de usuarios que se declaran promotores, y cuando vemos las barreras, nuevamente nos encontramos que es que no hay barreras, simplemente no se le ha presentado al usuario la ocasión o el valor añadido para hacer la acción. Un 74% sí que lo usaría. Al analizar estos dos temas de geolocalización y de escaneo por terminales, vemos que, bueno, en el caso de geolocalización no hay mucha diferencia en cuanto por tipo de terminal, pero sí hay más diferencia en el escaneo de códigos QR. A mayor terminal o mejor calidad del terminal, el usuario interactúa más con códigos. Vemos que en la categoría de terminales de móviles de gama baja apenas un 8% lo hace. Y dentro de este bloque hemos querido preguntar por el NFC, o lo que también se llama contactless, que es la tecnología por la cual acercamos a una superficie el móvil y automáticamente hay una comunicación por contacto. Bueno, resulta que esto no es una tecnología que no termina de despegar. El año pasado un 2% lo conocía y lo había usado, este año es apenas un 6%. Se ha triplicado, pero es muy poquito todavía. Hablamos de un 67% que no lo conoce. Y aquí empezamos a pensar que más que el móvil como tirón de la tecnología NFC, quizás son otro tipo de actores del mercado, como es la banca, como son las tarjetas de crédito o pasarelas de pago, las que van a impulsar lo que es la educación, la adaptación de comercios, etcétera, ¿no? También hemos querido preguntar en esta conexión del mundo offline y el mundo digital por tres momentos muy concretos. Uno, cuando el usuario está en una tienda. 2, cuando el usuario está viendo la televisión. Y 3, cuando el usuario está en la calle y ve un anuncio en exterior. Queríamos saber en esos 3 escenarios cómo utiliza el móvil, si lo utiliza y para qué. En el momento de compra nos llama la atención que ya hay un 42% de usuarios que busca información del producto cuando está en la propia tienda. Un 39% está buscando precios de eso mismo que está viendo en la tienda y un 34% está buscando opiniones. Ese es el top 3 de actividades: buscar información, comparar precios y buscar opiniones. Luego en un tercer grupo, servicios de geolocalización, redes sociales o escaneo. Esto dentro de lo que es la tienda. Dentro de la tienda también hemos querido hacer un inciso para preguntar qué aceptación tiene lo que es el digital signage o la cartelería digital, y vemos que ya hay un 52% de usuarios que tienen un interés muy alto en que haya un cartel interactivo en el punto de venta, teniendo una valoración de 6,4. Cuando nos vamos al consumo de televisión en el hogar, vemos también muy interesante que 1 de cada 4, un 25% de los usuarios, cuando está viendo la televisión en el hogar, está buscando información sobre lo que está viendo, un 25%. En la misma medida, un 25% busca precios sobre eso que ve. Y por último, un 22% está buscando opiniones. Todavía el enganche de las redes sociales queda ahí en un top 4, colocado
cual suponemos que esto, a medida que las televisiones y a medida que todo el mundo audiovisual se vaya incorporando a lo que es la convergencia tecnológica, iremos viendo en los años venideros cómo va creciendo. Y el tercer escenario que hemos preguntado es el de publicidad exterior en la calle, ¿no? Aquí vemos que hay un 21%, es menor que en la televisión en el hogar, lo cual también llama la atención, pero un 21% busca información, el mismo baremo de gente, un 21% busca precios y un 17% está buscando opiniones. En definitiva, en estos tres escenarios vemos que información, comparar precios y buscar opiniones es el top 3 de actividad que el usuario hace en el móvil cuando está en estos tres escenarios. Geolocalización, redes sociales y escaneo vemos que todavía están en una franja un poco menor y que irá creciendo con los años. Comparándolos, lo que vemos es que en tienda el 58% de los usuarios está diciendo que interactúa habitualmente, es un porcentaje bastante alto, es 6 de cada 10 usuarios que están en una tienda física, un 35% lo está haciendo cuando está viendo la televisión o un 32% lo hace cuando está en la calle. Hemos visto si había diferencias en estos consumos por gama de smartphone y nos ha llamado la atención que apenas hay diferencia. Prácticamente son actividades que empiezan a estar arraigadas en la cultura del usuario y que se hacen distintamente con un tipo de terminal o con otro. Y por último, hemos querido acercarnos o hacer una primera foto a ciegas de lo que es el futuro mercado de Internet de las cosas, es decir, ese mercado donde todos los dispositivos están conectados a Internet y tienen conectividad. Y para empezar a acotar este escenario hemos cogido 4 elementos que hay ahora mismo en el mercado, 2 que tienen o que van a tener Internet integrado dentro de muy poco y otros 2 que prácticamente no sabemos cuándo van a tener Internet. Hablamos del coche con Internet, las gafas con Internet, el reloj con Internet y el frigorífico con Internet. Hemos querido intentar representar diferentes tipos de usos y de perfiles. Cuando preguntamos en estos 4 dispositivos en dónde prefieren tener Internet, la sorpresa o no, depende de cómo se mire, está en que el coche es el dispositivo que ahora mismo el usuario está reclamando que tenga Internet. Un 57% de usuarios, un 6,5% de valoración, quiere ya tener Internet en el coche. Eso implica, bueno, con todo lo que ello implica, consumir contenidos en el coche a través de Internet, de sincronizar por Internet tu coche con una serie de servicios de información, con bueno, todo lo que se puede hacer dentro de un coche que sea conectable o que permita la conectividad. En un segundo y tercer lugar vemos 2 realidades de las que llevamos oyendo hablar mucho últimamente, que son las gafas y el reloj, y la sorpresa es que da la sensación de que es un poco nicho, no es un mercado que la gran mayoría de usuarios esté reclamando. Un 42, un 39%, con una valoración media de un 5,3 o un 5,4, ¿no? Y en último lugar vemos el frigorífico. Sí es cierto que ocupa el último lugar y tiene solo una media de un 5, pero también es cierto que no ha tenido ningún tipo de ruido mediático como han tenido las gafas o el reloj, y que es un tipo de aparato que se desconoce mucho, que puede permitir hacer Internet dentro de un frigorífico y todos los servicios y negocios que pueda haber detrás de ellos, ¿no? De tal manera que, a modo de conclusiones, comentaros antes de las conclusiones que lo que habéis visto es una versión abreviada del estudio completo que tendréis en un rato en la página web de IAB. Dentro de la versión completa del estudio tenéis un apartado muy grande de conclusiones de cerca de 15 slides. Nosotros para este evento no hemos querido abrumar con tantas conclusiones y lo hemos querido resumir en 4. Por un lado, los grandes 4 titulares de este estudio. Madurez del mercado de aplicaciones, por primera vez ya se iguala con el navegador, ha subido un 73% como punto de acceso, en el caso de la tablet se ha doblado. Se está accediendo a aplicación principalmente para temas sociales y de consumo de contenidos, y se está accediendo al navegador principalmente para temas de consultas, hablamos de salud, viajes, restaurantes o marcas, y para temas de compras. Por otro lado, ya podemos decir que el smartphone es el rey, ya ha ocupado el 80% del mercado, ya tiene un crecimiento imparable. Se ha igualado al portátil como punto de acceso a Internet, ya prácticamente es el dispositivo con el que accedemos a Internet, incluso ya antes que el portátil. Por sistema operativo, Android domina completamente el mercado con un 78%, bueno, un 62% el año pasado,
Y en cuanto a marcas, suben Samsung, Sony y LG, mientras que el resto están cayendo: Apple, HTC, Nokia, BlackBerry o Huawei. Publicidad. El usuario lo que está pidiendo es publicidad integrada, targetizada y segmentada. Está pidiendo sencillez, está pidiendo que no se le interrumpa la navegación. De hecho, cuando vemos el orden de valoración en los formatos, gana el más sencillo, el texto, y en el último puesto está el interactivo, el más complejo de todos, ¿no? Y lo que decías, están demandando emails más personalizados y más segmentados. Y por último, hablando de nuevos escenarios, por un lado vemos nuevos escenarios donde el on y el off interactúan. Hemos visto retail, televisión y exterior. Tienen ya un nivel bastante aceptable de interactividad, sobre todo en el caso de retail, de las tiendas, y lo que se busca es información del producto, precios y opiniones del producto. Por otro lado, dentro de nuevos escenarios, dentro de esos escenarios que ya vemos, donde en entornos puramente offline llevo mi móvil, hablamos ya de terrenos puramente online, que es el Internet de las cosas. Hemos hecho una primera aproximación este año. A medida que vaya avanzando la tecnología iremos profundizando más en ello, pero básicamente la gran noticia es que el usuario está demandando tener Internet en el coche, con lo que además ello puede suponer para revolucionar un montón de áreas y de negocios muy tradicionales, por encima de gafas y de reloj. Y en el caso del frigorífico, tiene un aprobado justo, pero apostamos que es un tipo de dispositivo que a medida que se vaya ampliando información y se vayan integrando los diferentes actores de la cadena, puede ir teniendo bastante mayor acogida y penetración. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, soy yo, ¿no? Soy Javier Videgaita, me conocéis de marketing.com. Bueno, antes de hacer la pregunta quería decir que el formato este me parece un poco ruidoso y caótico. También la entrada, esperar ahí media hora para luego cambiarnos de una puerta a otra puerta para entrar aquí en el show, es decir, que ha sido un poco no muy acertado. Eso ante todo la crítica constructiva para la próxima vez. Y luego quería preguntaros un poco sobre los datos. A los anunciantes están muy bien esos datos, es verdad, son muy hacia el usuario, pero los anunciantes ahora mismo tienen problemas. Uno de ellos es el tema de cómo se ve la tableta, la second screen, tercer screen, ¿me oís? Cómo se versus televisión, es decir, un poco el tema de la televisión versus la segunda o tercera pantalla. Y ahí no sé por qué no he visto ningún dato, pero bueno, igual se me ha escapado, me lo explicáis un poco ahora. Otro problema que tienen los anunciantes en este país ahora mismo, a los que creo que os debéis, porque son vuestros asociados, los que han pagado directamente este estudio, es el tema de los ad blockers. ¿Cuánta gente en España, como otros países, se ha puesto ya un ad blocker para evitar la publicidad, ¿no? Para la publicidad de internet? A mí sería interesante que deis algún dato sobre eso. Los clics, la bajada de los clics, tiene un poquito, y la medición. Otro de los problemas que también tienen los anunciantes, el caos y el tema de la medición. ¿Qué pasa con eso? Que no les convencemos ahí tampoco. Entonces, no sé, son datos que yo también son importantes y que yo al menos no los he percibido mucho, y me gustaría que a lo mejor intentaseis hacer hincapié en eso, por favor. Vale, yo para el tema de las blockers dejo ahora que Dani, que está mucho más al día en esos temas. Para el tema de second screen de televisión, anunciarte que dentro de un mes presentamos el estudio de televisión conectada y vídeo online, que es donde indagamos sobre el second screen y toda esa parte. El cuestionario a 1000 usuarios lo tienes que acotar, porque si no se hace interminable, insufrible, y había que seleccionar. No puedes preguntarlo todo porque el cuestionario es limitado. Por el tema de medición, yo te invito a que vengas a las comisiones de medición de audiencias. Es un tema que estamos tratando muy directamente, como sabes, y es un tema complejo que yo creo que quizás no es el mejor foro ahora mismo para hablar de todos esos detalles. Gracias. Para el tema de los blockers, la verdad que como red publicitaria no estamos viendo mucho interés en esa parte. No estamos viendo que existe mucho por ahora en España. En el resto de Europa está empezando a ver, pero por ejemplo ahora en España todavía no, es muy pronto. En Alemania es un 30%, ¿no? Los datos que nos dieron el otro día en la de México, en la gran feria del marketing digital ahí en Colonia hace unos días, 30%, pero claro, ellos lo han preguntado. Por eso me extraña que estas preguntas que hacéis y estos estudios que hacéis, que deberían estar orientados al anunciante, que es el que paga estos estudios, son los socios, no tengáis esto en cuenta. Igual que me decís siempre que el próximo lo vais a dar o que no tenéis los datos, yo creo que ahí, una vez más, hay que decir una crítica, y es que los estudios vuestros no son
muy útiles para el anunciante español, que es al que os debéis. Así ya lo tengo que decir, lo siento. Vale, yo creo que a nivel de publicidad estamos un poquito por detrás, un año quizás detrás de Alemania, pero estoy seguro que en el siguiente estudio lo podemos incluir. Sobre, Javier, sobre el estudio, comentarte, 35 empresas del sector mobile a través de una comisión han depurado durante 4 meses un cuestionario, con lo cual este estudio responde a lo que el mercado está demandando. Que a ti no te ha gustado, lo siento. No a mí, al sector, no a mí personalmente. ¿No hay más preguntas? Muchas gracias.